El expresidente de la República, Alfredo Palacio, falleció a los 86 años. Él asumió el poder tras momentos convulsos y la caída de Lucio Gutiérrez en 2005 y completó el periodo hasta enero de 2007. Los presidentes de Perú, Dilma Boluarte, y Colombia, Gustavo Petro, y 92 delegaciones internacionales estarán en la posesión de Daniel Noboa y María José Pinto este 24 de mayo. Por la posesión presidencial, el Palacio de Gobierno y la Asamblea serán blindados una cuadra a la redonda y la seguridad se reforzará con 3.000 militares y 1.000 policías. La jueza Daniela Camacho pide a la Asamblea Nacional autorizar el enjuiciamiento de la exasambleísta Esther Cuesta por el caso Ligado. En las 2 últimas semanas en el país ocurrieron 6 muertes por tosferina y el total en el año es de 21. Los contagios ascienden a 874. En Quito, una escuela cerró por cerco epidemiológico. Un deslave en Quimiag, en la provincia de Chimborazo, afectó el sistema de bombeo de agua potable en Riobamba, afectando a 300 familias, zonas de cultivo y ganadería. Televistazo muestra opciones para el feriado, en el cual se espera que se desplacen unas 300.000 personas. Mágicos colores de los geranios en Carchi, hermosas artesanías en madera de Atahualpa y sombrero de paja toquilla en Barcelona, Santa Elena. Un jet privado se estrelló en un barrio residencial en San Diego, California, dejando 2 muertos, 8 heridos y 15 casas destruidas. En la cuarta entrega sobre los nuevos íconos populares, Televistazo mostrará cómo Shakira se proyectó al mundo desde Barranquilla, gracias a su singular voz y movimiento de caderas. El Nacional frente a Emelec y Aucas versus Orense es una nueva fecha del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Serán transmitidos por Ecuavis Sports. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Jueves 22 de mayo, antesala de un nuevo feriado a escala nacional. Comenzamos ya con la información más destacada aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. Palacio, 1939-2025. Alfredo Palacio había sido posesionado como presidente de Ecuador en medio de la denominada rebelión forajida que surgió por el descontento social hacia el gobierno de Lucio Gutiérrez. Sin protocolos ni pomposas ceremonias, tras la caída de Gutiérrez, Palacio asumió la conducción del país. Hernán Higuera precisa que en sus 2 años de gobierno abrió las puertas al correísmo e intentó hacer reformas constitucionales, pero sin conseguirlo. Veamos. Alfredo Palacio ganó las elecciones junto a Lucio Gutiérrez y en su cargo como vicepresidente abordó temas de ciencia y tecnología y el proyecto de aseguramiento universal de salud. Para abril del 2005, los pactos políticos entre Sociedad Patriótica, la Izquierda Democrática y los socialcristianos se rompieron. Las calles se calentaron. Gutiérrez se alió al roldosismo. Destituyó a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para entregarla a la Pichicorte. A la cabeza, el amigo de Abdalá Bucarán, quien no tardó en traerlo. ¡Pero más loco! Eso llevó a la gente a las calles y provocó 2 semanas de violentas protestas y enfrentamientos con la policía. ¡Fuera, Lucio, fuera! Hijo de... Lucio Gutiérrez abandonó Carondelet el 20 de abril del 2005. Y fue el día en que Alfredo Palacio asumió la presidencia de forma atropellada. La mitad del Congreso había renunciado por presión social. Los diputados de la ID y los socialcristianos se quedaron con algunos independientes y llevaron a Alfredo Palacio al Centro de Estudios CIESPAL. Y ahí, sin protocolos, banda presidencial ni seguridad, le tomaron el juramento. ¡Lo juro! Y así lo hacen, que la patria... Todo fue rápido. En medio del caos político y social, Alfredo Palacio no podía llegar a Carondelet porque la gente se lo impedía. Hasta que una llamada telefónica cambió esos angustiantes momentos. Le pongo el teléfono, era el expresidente Flores Cordero. A los 5 minutos, la consigna de
fuera todos, se transformó en 5 minutos en Palacio, amigo, el pueblo está contigo. Desde entonces empezó a gobernar. Esa misma tarde posesionó a sus ministros, entre ellos Rafael Correa, en la cartera de Economía. Palacio ofreció despolitizar la justicia y creó lo que se conoció como la Corte Ideal. Planteó reformas constitucionales que no tuvieron mayor eco. Intentó impulsar políticas sociales en educación y salud para financiarlos con excedentes petroleros. Para ello buscó aliados en el Congreso con diputados de la ID y no lo logró. Casi al final de su mandato consiguió que el país vaya a una consulta popular con 3 preguntas de inversión social y la implementación del Plan de Aseguramiento Universal y el Plan Decenal de Educación. Fue aprobado, pero sus efectos no incidieron en la realidad del país. Y aunque el expresidente Alfredo Palacio, quien falleció hoy a los 86 años de edad, llegó hasta la más alta magistratura del país, siempre se describió como un médico y no como un político. María Cecilia Largacha con más de su trayectoria. Solía contar como una anécdota aquella vez, en el 2002, cuando llegó a su consultorio y se encontró con una visita de alguien a quien no esperaba y que ni siquiera conocía. Era un coronel, Lucio Gutiérrez, quien estaba ahí para hacerle una propuesta que en principio le sonó irreal. Que sea vicepresidente. Por eso él decía que no era un político, que fue la política la que lo buscó a él. Alfredo Palacio nació en Guayaquil, hijo de un reconocido escultor. Siempre tuvo claro desde pequeño que quería ser médico. Lo consiguió, estudió medicina en la Universidad de Guayaquil y luego viajó a los Estados Unidos a conseguir su especialización, cardiología. Regresó a Ecuador en 1972 y se dedicó de lleno a su carrera y a sus pacientes. Pocos años después fundó en Guayaquil el Instituto Ecuatoriano de Cardiología Alfredo Palacio. Participó en congresos, escribió artículos y publicó en revistas científicas sus trabajos de investigación. Era un cardiólogo consagrado, dedicado completamente a su trabajo y a su familia, porque ya estaba casado con María Beatriz Pared y ya tenía a sus 4 hijos. En 1992 llegó su primera incursión en la vida pública. Fue en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Ocupó una dirección regional del IES, fue vicepresidente del Colegio de Ciencia y Tecnología y después ministro de Salud. Al cambiar al gobierno en 1996 volvió a su práctica privada, pero entonces el país entró en una época de inestabilidad. En 6 años Ecuador tuvo 5 presidentes. Así que cuando Palacio recibió en su consultorio al coronel que prometía cambios, decidió aceptar. En el 2003 se convirtió en vicepresidente del Ecuador y 2 años después en el presidente constitucional de la República en reemplazo del coronel Gutiérrez. Cuando Palacio terminó el mandato tenía muy claro que quería alejarse completamente de la política. Volvió a su práctica privada, a la docencia, a sus investigaciones. En el 2020 se interesó por una particularidad que encontró en sus trabajos de investigación. Notó que en Ecuador, sobre todo en Guayas y Manabí, la gente moría más por infartos que en otros países de la región. Y pese a que ya era un octogenario, decidió liderar un gran trabajo investigativo sobre el tema. Trasladó su residencia a Manta y allí se quedó 4 años, hasta el 2024. Ya su salud estaba resquebrajada, pero hizo una publicación científica y escribió un libro con sus conclusiones. Alfredo Palacio ya había regresado a Guayaquil el año pasado. Tenía 86 años en el momento de su muerte. Y el presidente Daniel Noboa decretó 2 días de duelo nacional por la muerte del expresidente Alfredo Palacio. La bandera nacional permanecerá izada a media asta en los edificios públicos y privados, tanto civiles como militares. La ex fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue nombrada por Daniel Noboa como embajadora de Ecuador en Argentina. Ella dijo que esa designación es una manera de servir al país en otro ámbito, dando importancia a su seguridad principalmente. Ella tenía el beneplácito de Argentina desde enero del año pasado, como le informa Fabiola Santana. La interrogante de lo que haría Diana Salazar, la funcionaria más amenazada junto al presidente al salir de la fiscalía, rondó en el país por mucho tiempo. El mayor problema era el de su seguridad. Esa duda se respondió ayer, un día después de su renuncia, cuando la presidencia anunció que ella había sido nombrada embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Ecuador ante el gobierno de la República de Argentina. En el documento de su nombramiento se supo que el operativo de su salida se venía trabajando desde
al menos hace 16 meses. El decreto precisa que Argentina concedió el beneplácito para su designación el 29 de enero de 2024. Esa fecha coincide con la alerta que ella dio sobre un plan para atentar contra su vida y la contratación del mismo grupo criminal que mató a Fernando Villavicencio. Lo denunció el 3 de enero de 2024 en una audiencia del caso Metástasis. Alertas de cómo están ya adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal. Uno de los organizadores de los atentados en contra de la fiscal general, Colompico. Ahora sí lo digo públicamente. Y que me vengan a asesinar. En ese entonces se fortaleció la cápsula de seguridad de Salazar, se cercó con vallas la fiscalía, se colocó una tanqueta al ingreso y se capturó a Fabricio Colompico, ahora sentenciado por intimidación. Salazar no dio explicaciones sobre su renuncia, que en su caso implica factores personales, tampoco sobre por qué aceptó un cargo diplomático correspondiente a la cuota política que faculta la ley al presidente. En Instagram solo se pronunció en forma general. El servicio público es eso, un llamado del país justamente a servir en diferentes ámbitos, en diferentes momentos, y es en las transiciones en las que encontramos diversas formas de poner nuestro contingente a disposición de la ciudadanía. Siendo la seguridad un tema importante no solo para mi familia y para mí, esa transición nos brinda tranquilidad mientras seguimos al servicio del país. Salazar se radicará en Argentina, donde vive su pareja y padre de su segunda hija. En el caso Ligados, la jueza Daniela Camacho pidió autorización a la Asamblea Nacional para procesar a la expresidenta del Legislativo, Esther Cuesta. Se necesita 101 votos para dar paso a ese enjuiciamiento, como lo explica Jacqueline Rodas. La vinculación de Andrés Arauz, Esther Cuesta y Raúl González al caso Ligados debe esperar. Antes de fijar la audiencia, la jueza Daniela Camacho envió a Nils Olsen, presidente del Legislativo, este oficio. Solicítese a la Asamblea Nacional la autorización para iniciar causa penal de la ciudadana Esther Adelina Cuesta Santana y que a la brevedad posible el órgano legislativo proceda a emitir el correspondiente pronunciamiento, porque la instrucción fiscal termina el 13 de junio. Según la investigación fiscal, Esther Cuesta aparece en chats entre el secretario de Revolución Ciudadana Andrés Arauz y el ex consejero de Participación Augusto Verduga. Ambos mencionan a Cuesta, entonces presidenta del Legislativo, como parte de un plan para evitar la posesión de Roberto Romero como superintendente de bancos. El correísmo quería a Raúl González en ese cargo. Para levantar la inmunidad de Esther Cuesta, la Asamblea necesita 101 votos. Revolución Ciudadana cuenta con 66, por lo que se prevé que no se apruebe la autorización. Según la Constitución, el Legislativo tiene 30 días para contestar o se entenderá que fue concedida. Un escenario similar se dio en 2023 con Jorge Glass. Entonces la Asamblea no tuvo los votos para levantarle la inmunidad y tampoco se presentó otra moción para negar el enjuiciamiento. El Legislativo dejó la decisión en manos del juez, que procesó al ex vicepresidente por peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. Y 2 miembros del personal de la embajada israelí en Washington fueron asesinados a tiros cerca de un museo judío. El atacante, un hombre de 30 años, gritó "Palestina libre" al momento de ser arrestado. El informe de lo ocurrido con Iliana Suárez. Anoche 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos fueron asesinados en Washington. Las víctimas, identificadas como Yaron Lishinsky y Sarah Lynn Milgrim, eran pareja y estaban a punto de comprometerse en matrimonio. Salían de un evento que se celebraba en el Museo Judío, ubicado cerca de la oficina del FBI. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, la ex jueza Jeanine Pirro, que ejerce como fiscal federal en el Distrito de Columbia, entre otras autoridades. En una rueda de prensa explicaron que el tiroteo ocurrió a eso de las 9 de la noche, que el agresor fue visto merodeando afuera del museo. Se acercó a un grupo de personas, sacó un arma, disparó contra sus víctimas, entró corriendo al museo y allí fue detenido. La policía afirma que al momento del arresto gritó "Palestina libre". Su nombre es Elías Rodríguez, de 30 años, un activista residente en Chicago. In the name of Free Palestine. El embajador de Israel en Washington, Yeshiel Leiter, dijo que este fue un ataque contra Israel, contra la comunidad judía, pero también contra Estados Unidos.
La oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que está conmocionado y ha dado instrucciones a las misiones israelíes en todo el mundo para reforzar la seguridad. Y Donald Trump agrava su conflicto con la prestigiosa Universidad de Harvard y le prohíbe matricular a estudiantes internacionales. Los ya existentes deberán transferirse a otros centros de estudio o abandonar Estados Unidos. La crisis parte desde las protestas contra Israel por la guerra en Gaza, en las que participaron alumnos extranjeros a los que Trump acusa de tener actividades ilegales y violentas con auspicio de la universidad. El gobierno dice que esto debe servir como advertencia a otras universidades. Trump busca influir en la programación, políticas, contratación y admisiones de algunos campus universitarios, amenazando con recortar las prestaciones federales. Y 2 muertos y 8 heridos deja el accidente de un jet privado esta madrugada en un barrio residencial en San Diego, California. Varios autos quedaron quemados y hay daños severos en al menos 15 casas. El reporte con Pedro Jiménez. Era cerca de las 4 de la mañana cuando los residentes del vecindario Tierra Santa, en el área de Murphy Canyon, en San Diego, sintieron el estruendo causado por la caída del avión. Con el impacto se produjo una explosión. El combustible de la nave se derramó en la calle, alcanzó hasta 15 casas y se desataron incendios en el barrio. Así también decenas de autos quedaron destrozados. El sitio, donde en su mayoría hay viviendas militares, quedó convertido en un campo de escombros. Los habitantes evacuaron las viviendas apenas se produjo la emergencia. Más de 100 personas abandonaron el lugar. El subjefe de bomberos declaró que entre los vecinos hay 8 heridos y que los fallecidos son 2 personas que iban en el avión, pero que su identificación va a tomar más tiempo. El avión es uno de tipo ejecutivo Cessna 550, también conocido como Citation, con capacidad hasta para 10 personas. Había salido desde el área de Nueva York para un vuelo de costa a costa y estaba a 5 kilómetros de su destino, un pequeño aeropuerto local. Cayó en medio de una densa niebla que redujo la visibilidad a niveles mínimos. Ahora será la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, que lidera las investigaciones, la que determine las causas del accidente. Ecuador registra 21 fallecidos por tosferina. Manabí es la provincia más afectada, con más de 200 casos, mientras en Quito otra escuela tuvo que volver a cerrar debido a esta enfermedad. Carla Delgado detalla las cifras en el siguiente reportaje. Los casos de tosferina ya suman 874 en el país y hay 21 fallecidos por la enfermedad causada por la bacteria Bordetella pertussis. La mayoría de fallecidos son menores de 1 año. 14 niños, 3 personas de entre 50 y 60 años, 2 entre 20 y 49 años, 1 entre 1 y 4 años y otra persona que tenía más de 65 años. El ministerio no ha especificado a qué provincias pertenecen los fallecidos. Los niños, especialmente bebés, son más susceptibles a complicaciones graves e incluso la muerte debido a su sistema inmunológico inmaduro y a la dificultad que tienen para respirar durante los ataques de tos. La falta de vacunación también aumenta el riesgo de complicaciones. Pero sobre todo porque no tienen el esquema completo. En estos primeros meses deberían tener al menos 3 dosis de la vacuna y en muchos de los casos no se cumple todavía. Los adultos mayores son el segundo grupo vulnerable. Según información del Ministerio de Salud, son personas que tenían otras enfermedades que complicaron el cuadro de tosferina y causaron las muertes. Manabí es la provincia más afectada con 233 casos. Sigue Guayas con 191, Pichincha con 154, Azuay con 48 casos y Santo Domingo con 46. En Quito, por casos de tosferina, otra escuela volvió a cerrar temporalmente desde este jueves. Y las medidas de prevención que hemos tomado han sido mejorar las coberturas de vacunación en los niños menores de 6 años, 11 meses, 29 días, fortalecer el uso de la mascarilla. Tras un seguimiento a 400 estudiantes, se confirmaron 3 casos y 12 probables. Novoa, Pinto, 4 años de duros retos.
Esta mañana empezó el retiro del mobiliario en la Asamblea para la posesión presidencial que se llevará a cabo este sábado 24 de mayo. Cerca de 1000 invitados coparán el Salón del Pleno y las barras altas. Diego Puente precisamente cubrió el inicio de estos trabajos en el Legislativo. Treinta músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional afinaron sus instrumentos la mañana de este jueves en el Pleno de la Asamblea Nacional. Practicaron con violas, violines, chelos y bajos el himno nacional, el de Quito, y un intermedio de música nacional que se escuchará este sábado durante la posesión de Daniel Noboa y María José Pinto. Mientras ellos practicaban, en el Pleno del Palacio Legislativo empezó el desmonte del mobiliario para el evento protocolar. 38 miembros de la limpieza y mantenimiento del Legislativo retiraron una a una las 137 curules. Los pesados muebles fueron llevados por 2 hombres o por montacargas. Para protegerlos fueron envueltos con plástico. Sacaron las sillas de oficina y limpiaron los pisos. La desgastada alfombra roja, que normalmente se usa para las sesiones de los asambleístas, fue retirada y será reemplazada por una protocolar. En el Pleno se colocarán 600 sillas para las 93 delegaciones internacionales y organismos no gubernamentales que se prevé que lleguen. En las barras altas se instalarán otras 400 sillas para invitados. La Cancillería confirmó la presencia de 2 presidentes, Dina Boluarte de Perú y Gustavo Petro de Colombia, 2 vicepresidentes de la región y 5 cancilleres. Destaca la presencia del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, delegado del presidente Donald Trump. En la Plaza Montalvo, de forma simultánea, otro grupo de trabajadores montó 2 tarimas. Una servirá para la transmisión oficial del evento y otra para la prensa acreditada. Desde un camión, el equipo de staff trasladó tubos, paneles y alfombras que se acomodaron en los exteriores del edificio principal por donde pasarán los invitados a la posesión. La víspera en esta plaza practicaron los cadetes de la Escuela Superior Militar y la Escuela de Policía el ingreso del estandarte. Con ese acto, a las 11 de la mañana arrancará la sesión solemne. El evento tendrá 12 puntos, entre los que destacan la intervención del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, la toma de juramento a Noboa y a Pinto y la imposición de la banda presidencial. 4.000 uniformados participarán en los operativos de seguridad para la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa y María José Pinto. Las calles del centro histórico y de las inmediaciones del Palacio Legislativo serán cerradas a la medianoche. Paul Romero con más detalles del operativo. 4.000 uniformados darán seguridad antes, durante y después de la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa el sábado 24 de mayo. El centro histórico de Quito será blindado y se cerrará al tránsito desde las 12 de la noche del viernes, una cuadra a la redonda del Palacio de Carondelet. 3.000 militares de la primera división del ejército Chiris han llegado a Quito para asegurar la protección de los nuevos mandatarios, sus familias y las comitivas internacionales. Las Fuerzas Armadas y la policía cercarán con vallas metálicas las calles de acceso a la Casa de Gobierno y colocarán 2 cercos de seguridad y control con detectores de metal e inhibidores de señal. Al norte la calle Mejía, al sur la Sucre, al occidente la calle Benalcázar y al oriente la Guayaquil. Unidades de élite vigilarán con 2 helicópteros medianos, drones, francotiradores situados en lugares estratégicos. Los otros 1000 uniformados son policías destinados a la seguridad interna y externa en la Asamblea. El control comenzará al mediodía de este viernes. La sede de la función legislativa será blindada con unidades de élite. No habrá tránsito desde la medianoche del viernes, una cuadra alrededor de la Asamblea, al norte desde la avenida Tarqui, al sur por la Piedrahíta, al occidente desde la 6 de diciembre y al oriente por la Gran Colombia y 12 de octubre. En estas calles de intersecciones, la policía desplegará 3 cercos de control y seguridad para vigilar el ingreso de autoridades, ministros, asambleístas, invitados especiales. Solo podrán pasar al recinto legislativo aquellos que estén acreditados. Los drones civiles no autorizados para volar serán derribados de inmediato por militares y policías. Francotiradores se colocarán en edificios cercanos de la Asamblea y desde este jueves agentes de investigación e inteligencia están revisando los lugares considerados críticos.
El Fondo Monetario Internacional desarrolla la segunda revisión del acuerdo suscrito con Ecuador, condición para continuar con los desembolsos del crédito que se otorgó por un total de 4.000 millones de dólares. Aunque el país no ha logrado cumplir con todos los compromisos con ese organismo, se prevé que la revisión sea superada gracias a los resultados económicos que se alcanzaron el año pasado, entre los que destaca, por ejemplo, la reducción del déficit fiscal en 50%. Veamos. El Fondo Monetario Internacional avanza con la segunda revisión del acuerdo del servicio ampliado que Ecuador tiene con ese organismo. Ese trabajo empezó en abril. El acuerdo, que contempla la entrega de 4.000 millones de dólares, se aprobó en 2024 y el país ha recibido ya 1.500 millones. De esta segunda evaluación depende un nuevo desembolso de 410 millones de dólares. En el gobierno están optimistas y en conversaciones informales con dirigentes gremiales, los delegados del multilateral han señalado que el país superará la revisión aun cuando no se ha cumplido con todos los compromisos que contempla el acuerdo. En diciembre, el organismo indicó que de los 19 objetivos del programa, 9 se habían cumplido. Sobre 4 se presentaron propuestas y en 6 se registran incumplimientos o un diferimiento en las fechas de cierre. Entre los pendientes se encuentran el establecer un acuerdo entre Finanzas y el IES para el pago por las prestaciones médicas a proveedores internos y externos, poner en funcionamiento un subsistema de control para aumentar la transparencia en la contratación pública, auditar los estados financieros de Petroecuador y Petroamazonas, promulgar una nueva legislación antilavado y de control de financiamiento al terrorismo en consonancia con estándares internacionales, así como el preparar un estudio del sistema de tasas de interés para mejorar la asignación de créditos, la inclusión financiera y el crecimiento económico. Pero como se dijo, esto no será obstáculo para que el país supere la segunda revisión. Hoy las expectativas del organismo internacional se centran en las acciones que desarrollará el gobierno para suplir el hueco fiscal que dejan las contribuciones temporales que ya no se cobran a grandes contribuyentes y a la banca. Déficit que se profundiza porque el precio internacional del petróleo se encuentra por debajo del valor presupuestado. Aunque el exministro de Finanzas Juan Carlos Vega dijo que el gobierno preparaba una reforma tributaria para los próximos 20 años, con su salida del cargo el tema no se volvió a mencionar. Por su parte, el Fondo Monetario ha expresado en múltiples ocasiones que espera que la corrección de la política de subsidios alcance al diésel, con una focalización que minimice los impactos en la población más vulnerable. Esto mientras los mercados internacionales esperan que el próximo 24 de mayo el presidente Daniel Noboa adelante las líneas principales de su programa económico ante un escenario complejo en el que el desembolso de 410 millones de dólares del Fondo Monetario luce chiquito frente a la necesidad de financiamiento que tiene el país para 2025, que el mismo fondo proyectó en 8.250 millones. Personas murieron por las inundaciones en el este de Australia. Las lluvias torrenciales en el estado de Nueva Gales del Sur dejan unas 50.000 personas aisladas, por lo que el gobierno ha desplegado operativos de rescate. Un diluvio arrasó con comunidades en el este de Australia. Las lluvias desbordaron ríos, haciendo que las aguas alcancen niveles históricos, superando los 15 metros en algunas zonas. Y han destruido infraestructuras clave como puentes y redes eléctricas. En el estado de Nueva Gales del Sur, la policía extrajo del agua los cuerpos de 3 personas. Hay más de 100 escuelas cerradas y alrededor de 5.000 viviendas se encuentran sin suministro eléctrico. En muchos lugares, el agua creció súbitamente y obligó a los habitantes a subir a los techos de sus casas. Las autoridades despacharon helicópteros, lanchas y drones para las operaciones de búsqueda y rescate, en las que participan servicios de emergencia y voluntarios. Como ocurrió con esta mujer que esperó por ayuda en la planta alta de su vivienda inundada. Este socorrista descendió con ayuda de un helicóptero y tras ajustarle el arnés de seguridad, pudo sacarla y llevarla a un sitio seguro. El gobierno estatal calcula que unas 50.000 personas están aisladas por las aguas. El Departamento de Meteorología de Australia advirtió que las precipitaciones que comenzaron el lunes continuarán hasta el viernes, lo que podría agravar las inundaciones.
Y en México, una explosión seguida de un incendio se reportó en una distribuidora de combustible en el municipio de Cadereyta, Jiménez, estado de Nuevo León. El siniestro afectó al menos 13 camiones cisterna cargados con diésel, provocando una gran columna de humo. Hubo una persona herida y fue trasladada al hospital, mientras que otras 11 fueron evacuadas. Autoridades locales, en coordinación con Protección Civil y bomberos, trabajaron durante 10 horas para controlar el fuego. Afortunadamente, no hubo muertos ni daños a la población civil. Pac-Man, uno de los videojuegos más famosos del mundo, cumple 45 años. Con su sencilla pero adictiva mecánica de comer puntos en un laberinto, mientras esquiva fantasmas, Pac-Man sigue conquistando a millones de jugadores en todo el mundo, consolidándose como una leyenda. Pac-Man, uno de los videojuegos más conocidos de la historia, está de aniversario. El personaje amarillo y redondo que come puntos en un laberinto, evitando ser alcanzado por 4 fantasmas, revolucionó las salas de entretenimiento japonesas con su aparición el 22 de mayo de 1980. Fue creado por Toru Iwatani para la empresa Namco. Su idea era traer a un público más diverso al mundo de los videojuegos, con una propuesta sencilla, llena de colores y alejada de la violencia. El proyecto fue un éxito total y en solo cuestión de meses conquistó el mundo. Entre las curiosidades detrás del reconocido juego está que su nombre inicial era Pac-Man. Pero para evitar que se cambiara la primera letra por una F y se volviera un insulto en inglés, se transformó a Pac-Man. Su diseño circular, con un espacio que simula una boca, fue inspirado en una pizza. Y cada fantasma no solo tiene un color diferente, también una personalidad característica. Pac-Man se adaptó y sobrevivió a la evolución de las consolas con 70 versiones, sin contar las apariciones del personaje en otros títulos. Hoy es reconocido como uno de los videojuegos más famosos del planeta. Y después de 45 años en el mercado, su historia está lejos de terminar. ...24 de mayo... de héroes y pausas. Empieza la llegada de turistas a las terminales de Quito y Guayaquil por el feriado que arranca mañana. Durante los 3 días de asueto se espera que lleguen 300.000 viajeros aproximadamente y hasta el momento los destinos con mayor demanda son Esmeraldas, Santo Domingo y Babahoyo, como le informa Luis Alfredo Zúñiga. Durante la tarde y noche de este jueves se espera gran incremento en el flujo de turistas en las terminales terrestres de Guayaquil y de Pascuales. Pero los viajeros empezaron a llegar desde la mañana en menor número. Se espera 208.000 personas con destino sobre todo a Babahoyo, San Borondón, Quevedo y Pozorja. Claro, porque si viajo más tarde es imposible comprar boleto. Las cooperativas con destinos a ciudades manavitas como Manta ya tienen reservas. La terminal de Guayaquil operará con 2.800 frecuencias al día y estará abierta a las 24 horas. Mientras en la terminal de Pascuales la atención será desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche con 800 frecuencias. En la mañana, agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador hicieron controles a los buses interprovinciales. En 4 horas, 17 unidades fueron suspendidas por no cumplir con las condiciones técnicas. En las 2 terminales terrestres de Quito también empieza la llegada de viajeros. La expectativa en el asueto es de recibir 94.000 personas y de momento los destinos con mayor demanda son las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Chimborazo. En el terminal Carcelén el movimiento aún era bajo durante la mañana y esperan que aumente a partir de las 5 de la tarde. Lo mismo en la terminal de Quitumbe, en el sur, donde empezó la llegada de turistas desde la mañana. Este jueves se empezaron controles a los buses interprovinciales.
El operativo de seguridad por el feriado del 24 de mayo arranca este jueves y termina el lunes 26 de mayo. Las Fuerzas Armadas indicaron que desplegarán 30.000 uniformados y la policía 56.760, 4.555 motos y 4.324 patrulleros. Además, 2.300 policías estarán en los ejes viales. El ECU 911 aseguró que habrá 159 cámaras de vigilancia en los terminales terrestres y 163 en el perfil costero. Dos poblaciones ancestrales en la provincia de Santa Elena se rehúsan a morir y esperan los feriados para poder reactivar sus economías. En Atahualpa sus artesanos viven de la madera y en Barcelona la paja toquilla es una tradición. Merlin Ochoa con más de estos lugares. En lo más profundo de la península de Santa Elena está Atahualpa, la capital de la madera, una parroquia rural que se niega a morir. Sus calles lucen casi vacías, pero dentro de las casas el movimiento es intenso. Viven 5.000 personas, casi todas tienen la habilidad de crear muebles y objetos con cualquier tipo de madera. Rafael Reyes es ingeniero, pero continúa con la tradición de sus abuelos. La actividad artesanal inicia en el año de 1890. Sí, hay artesanos que aún han compartido sus conocimientos a sus descendencias. En la única calle principal que tiene la parroquia están todos los talleres donde los artesanos dan forma a los tablones, perfeccionan los detalles y hasta hay locales que venden cuadros y todo tipo de muebles para la casa y oficina. Este oficio es mi vida. Son más de 35 años que yo llevo laborando en esto. Este miércoles trabajaron con prisa. Están a horas de empezar el feriado, lo que les permitirá comercializar más de 100 productos. A una hora del lugar al norte de Santa Elena, entre caminos de tierra y aire salino, está la comuna Barcelona. Durante 2 siglos, la paja toquilla ha sido el alma del pueblo y el sustento de generaciones. Los comuneros no solo cultivan la planta, la transforman en carteras, sombreros y todo tipo de adornos. La paja toquilla como materia prima para las artesanías, 95% es trasladado al austro ecuatoriano. A pesar del paso del tiempo y del éxodo de jóvenes hacia las ciudades, los adultos mayores le dan continuidad a esta labor. Ofrecen sus creaciones en la carretera principal que cruza por la ruta del Espóndilus en Manglar Alto. En tiempos donde lo artesanal compite con lo industrial, Barcelona sigue apostando por su identidad, la paja toquilla como un símbolo de memoria y orgullo comunal. Es una imagen poco usual y que muestra su sentido del equilibrio. En sus patas traseras apoya sus 5 toneladas tratando de alcanzar las ramas más altas. Con su trompa las enrolla. Compuesta de una musculatura compleja, le permite realizar una gran variedad de tareas. Es extremadamente ágil y delicada. Con ella toma agua, se alimenta y la usa como brazo para las tareas más variadas. El video tiene 1.800.000 vistas en X. Las técnicas de los buenos jugadores de billar son siempre un placer estético. Él preparó esta vez la mesa para embocar 2 bolas de un solo golpe. Finaliza con una tacada a 3 bandas que impresiona a sus contertulios. Es el tiro de gracia del cual quiso ser asesor uno de ellos. Él es un pro con el billar y se luce. El video tiene 1,5 millones de vistas y más de 60,000 likes. Estos niños están en su salsa y aprovechan el tiempo de calentamiento en su academia para mostrar que el ritmo lo llevan en su cuerpo. El único niño ejecuta cada paso con soltura, coordinado y totalmente desinhibido, tanto en el zapateo como en el movimiento de brazos y sus gestos. El video tiene miles de vistas en X. Treat me so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you
Es arriesgada con los patines, su estilo es incomparable y la fuerza en sus piernas es visible. Aguantan la vibración impresionante que genera bajar las escaleras de espalda a una velocidad considerable y salir ilesa, sin rasguño alguno. Su seguridad le permite grabarse con una cámara 360 que produce estas imágenes sorprendentes. El video grabado en el malecón de Barcelona tiene 6.7 millones de vistas y 266.000 likes. El detalle de estos videos y la información más completa se la encuentra en nuestro portal web www.ecoavisa.com y Ecoavisa Play, la dupla perfecta. El proyecto de ley urgente para desarticular la economía criminal enviado por el presidente Daniel Noboa da mucho poder al reglamento general que deberá redactar él mismo. Si la ley se aprueba como fue enviada a la Asamblea Nacional, la norma secundaria definirá a los integrantes del bloque de seguridad y los criterios del conflicto armado interno. Más detalles con Jacqueline Rodas. 10 puntos de la ley urgente para desarticular la economía criminal, propuesta por el presidente Daniel Noboa, se definirán en el reglamento general. Por ejemplo, los criterios para decidir cuándo se configura un conflicto armado interno y los requisitos para considerar a una organización criminal como grupo armado organizado. También se deja al reglamento la facultad de regular los bienes incautados a esos grupos y el procedimiento para devolverlos cuando alguien los reclame. Sobre el bloque de seguridad, que tendrá la potestad de disponer detenciones y allanamientos sin orden judicial, la ley indica que será presidido por el presidente de la República, pero los demás miembros se definirán en la norma secundaria. Y aunque el proyecto de ley establece 8 funciones del bloque de seguridad, también deja dicho que otras pueden incluirse en el reglamento, al igual que el procedimiento para solicitar y conceder el indulto presidencial anticipado. Si se aprueba la ley tal como está, los militares que soliciten su baja voluntaria en medio del conflicto armado interno deberán cumplir el proceso y las condiciones que se definirán en el reglamento. La ley enviada por Daniel Noboa encarga la redacción del poderoso reglamento general al presidente de la República, es decir, a sí mismo. Inteligencia del Ejército Ecuatoriano descubrió nuevos campamentos del grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera en Sucumbíos, mientras que en Jaramijó, provincia de Manabí, allanó un lugar de fabricación de lanchas para el transporte de droga y combustible. Paul Romero con las imágenes de estas operaciones. En el 13º día de operaciones en la frontera con Colombia, el ejército descubrió en el sector de La Barquilla, Cantón Lumbac y Sucumbíos, una caleta del grupo disidente de las FARC Comandos de la Frontera, responsable del asesinato de los 11 militares en Alto Punino el pasado 9 de mayo. Según un comunicado, el ejército dice haber encontrado 2 fusiles AXA de fabricación rusa, alimentadoras, pistolas, municiones, minas, explosivos, chalecos y mochilas de combate, un brazalete con las letras CDFEB, que según el ejército es el distintivo que identifica a los comandos de la frontera. En una operación simultánea en Biguno, Orellana, los uniformados quemaron una vivienda de madera en medio de la selva que servía para descanso y abastecimiento. En la vivienda encontraron bandas de motor, filtros de aire y combustible y baterías de maquinaria pesada. El ejército mantiene las operaciones en Orellana y Sucumbíos con 1.800 soldados para enfrentar a los grupos armados y mineros ilegales que se han establecido en la frontera norte. Este jueves en el Cantón Jaramijó, la Fuerza de Tarea Conjunta Manabí, integrada por militares y policías, localizó, según el parte oficial, un taller clandestino de adulteración y construcción de embarcaciones de fibra de vidrio para transportar droga y combustible de contrabando, entre otros delitos. Los uniformados encontraron 5 embarcaciones sin nombre y matrícula en el sistema de gestión marítima y portuaria. Por orden judicial, las embarcaciones fueron decomisadas y pasaron a cadena de custodia hasta que la Fiscalía termine la investigación de una red de narcotráfico en Manabí. Según informes de inteligencia del bloque de seguridad, este tipo de lanchas son utilizadas por los narcotraficantes para transportar hasta 3 toneladas de droga por la denominada Ruta del Pacífico, desde el continente, por Galápagos, hasta Centro y Norteamérica. Guayaquil despertó entre sirenas y helicópteros. En 4 sectores de la ciudad se ejecutó un operativo donde se detuvieron a 30 personas, mientras en Manta el bloque de seguridad allanó 8 viviendas y liberó a una persona secuestrada en una intervención contra redes criminales. Merlin Ochoa con más información.
A las 2 de la madrugada, mientras la ciudad dormía, las hélices de un helicóptero rompieron el silencio en el sector del Cisne 2, suroeste de Guayaquil. Por tierra, mar y aire, más de 400 uniformados entre policías y militares lideraron un operativo en 4 sectores críticos del sur y suburbio de la ciudad, como Los Esteros, la Isla Trinitaria y Porteti. A las 3 de la madrugada, en ciertas calles, los policías ingresaron a pie porque había cadenas que impedían la entrada de los patrulleros. Pero una hora después, empleados públicos derribaron con maquinaria los muros. Tienen un muelle cercano donde se podría estar realizando movimientos también de índole delictivo en el movimiento de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Hasta las 6 de la mañana fueron allanadas 150 viviendas, 30 personas fueron detenidas, 9 con antecedentes penales por tentativa de asesinato. Los Chone Killers, Mafia 18, Tiguerones y los Águilas. Entre las evidencias hay 10 armas de fuego, incluidos fusiles, 13 alimentadoras, 200 municiones, taco de dinamita y tanques de oxígeno, que según la policía fueron utilizados ayer en el asalto con explosivos a una gasolinera en el norte de la ciudad. El bloque de seguridad allanó 8 viviendas en Manta y Jaramijó. En una de ellas, liberó a un secuestrado que tenía 21 días encerrado. En las 7 viviendas restantes, los agentes desmantelaron un sistema de videovigilancia ilegal conformado por 18 cámaras conectadas a una red satelital que permitía a los delincuentes monitorear los movimientos de la policía y controlar el territorio desde puntos estratégicos. Tras cámaras, los uniformados indicaron que uno de los domicilios era de alias Fito, prófugo de la justicia desde enero de 2024. 3 personas fueron detenidas. Entre lo decomisado hay una caja fuerte, un arma de fuego y 5 embarcaciones. Un deslizamiento de gran magnitud en la parroquia de Quimiaje, en el cantón Riobamba, dejó sin agua potable a 300 familias de 2 barrios. El alud destruyó 300 metros de tubería, sepultó cabezas de ganado y también arrasó hectáreas de cultivos y pastizales. Veamos. Las intensas lluvias de anoche causaron un deslizamiento en la comunidad de Puculpala, en la parroquia Quimiaje, en la provincia de Chimborazo. Los sedimentos cubrieron plantaciones de frijol, maíz y zonas de pastizales para el ganado. Además, destruyó el sistema de riego, dejando sin agua a unas 50 hectáreas de cultivos. Unas 15 familias están afectadas, más o menos. Los animales que se encontraban aquí estaban 14 a 15 animales, pero son más las personas que no estaban con sus animales aquí, que luego van a nestear del pasto. El deslave también dañó 250 metros de tubería que abastecía de agua potable a los barrios El Socorro y Porlón, al sur de Riobamba. Un total de 300 familias permanecen sin el servicio. Por el momento, la parte técnica ya nos ha explicado, por sistema de movimientos de suelo mismo, no podemos ni ingresar, no podemos hacer nada. La masa de tierra obstruyó el cauce del río Puculpala, lo que presenta un riesgo para al menos 5 viviendas y varias piscinas de producción de truchas que están cerca a la zona cero. La fusión de 2 de las más importantes empresas de seguros genera la más grande aseguradora del país. Según este gremio, esto demuestra la solidez del sector y la confianza en Ecuador. Patricio Díaz explica cuál es esta compañía. Seguros Equinoxial y Ecuatoriano Suiza se fusionan. Las autoridades de control les dieron el aval para ese proceso. Esto, según la Cámara de Compañías de Seguros, confirma la solidez del sector y uno de sus mejores momentos. En 2024, las aseguradoras del país emitieron primas por $2.703 millones, según información de la Superintendencia de Compañías. Y esto implica un crecimiento del 8%. Este crecimiento está impulsado por los seguros de salud y de vida. Según él, las compañías mantienen los índices de solvencia patrimonial y las provisiones técnicas para responder sus obligaciones con los asegurados. Hasta ahora, el mercado lo lideraba Pichincha con $273,8 millones, seguido por Chuv con $261,2 millones. Equinoxial ocupaba el tercer lugar con 258 millones, pero adquirió la mayoría de acciones de Ecuatoriano Suiza y esa fusión crea una compañía de más de $378 millones en primas emitidas.
La primera señal es confianza hacia el futuro del país. Son dos compañías con trayectorias súper sólidas y que son complementarias. La fusión se consolidará hasta el último trimestre de 2025. Mientras tanto, las dos empresas seguirán operando independientemente. Un recorrido fantasmal, el estreno de Lilo y Stitch y obras de teatro para los gustos son algunas de las actividades en el país por este feriado. Estefanía Arias con las opciones para este fin de semana de asueto. Un tour teatralizado, donde la historia del edificio cobra vida con relatos, mitos y anécdotas. Recorrido fantasmal se desarrollará en el Centro de Arte Contemporáneo en Quito. La actividad será el viernes 23 y sábado 24 a las 19:20 horas. ¡Una estrella fugaz! Deseo tener un amigo. Un remake en imagen real, la historia de una niña hawaiana y un extraterrestre fugitivo que llega a su vida a ayudarla a recomponer su familia. Lilo and Stitch, una película de ciencia ficción dirigida por Chris Sanders, que mantiene el guión original de Disney. Ya está disponible en las carteleras del país. ¡Contrólalo! El libro Te receto un gato narra una divertida historia sobre la misteriosa clínica Kokoro en un callejón oscuro de Kioto, donde el tratamiento no incluye medicamentos, sino gatos. El bestseller de la escritora japonesa Shiyu Ishida explica una receta que, aunque al principio desconcierta, tiene el poder de cambiar vidas. La primera novela de la poeta estadounidense Rachel Eliza Griffith, quien narra la vida de 3 hermanas que crecieron rodeadas de amor, pero que al regresar a clases son recibidas por sus compañeras con hostilidad y una oleada de racismo. Promesa es el nombre de este texto, descrito como un canto a la memoria y supervivencia en el seno de una familia afroamericana. Buenos días, señor agente. Vengo a poner una denuncia. Un trabalenguas conyugal. Ramiro y Zoila son un matrimonio tradicional, pero en un intento de terapia aparece Ivanova, una joven y atractiva psicóloga rusa. 3 tristes trampas vuelve al patio de comedias en Quito por el feriado. Las funciones serán el viernes 23 y el sábado 24 a las 19 horas y el domingo 25 a las 18 horas. Un espectáculo cómico, mágico y musical se estrenará en el espacio Muégano Teatro en Guayaquil. Será preciso viajar por los ojos de los idiotas, una obra de Santiago Roldós sobre el odio y la convivencia. El título es un verso del escritor García Lorca. Las funciones serán del viernes 23 de mayo al domingo 8 de junio, de viernes a sábado. Este viejo corazón, tan mal ya no estoy. Una noche de pop, rock y música alternativa en español. El cantautor mexicano José Madero ofrecerá un concierto en Quito por su tour Sarajevo, La Gira. Un show que incluye temas de su último álbum como Día de Mayo o Hablemos del Campo. El espectáculo será el viernes 24 en el Arena Top Media a las 20 horas. ...24 de mayo... de Héroes y Pausas. En el cantón San Pedro de Huaca, en Carchi, florece un mundo de colores y formas en el corredor de los geranios. Se trata de 8 viveros con más de 10.000 plantas, cada uno con identidad propia, y este feriado abren sus puertas para recibir a unos 2.000 visitantes. Vamos a conocerlo. Los mágicos tonos de los geranios despiertan la mirada de los turistas que llegan al cantón Huaca en Carchi. 8 viveros ubicados entre la vía Panamericana Norte y el centro de la ciudad conforman la ruta del geranio con más de 10.000 plantas. Las especies tienen pétalos de múltiples colores desde el blanco hasta el rosado. La pasión por los geranios se ha cultivado por generaciones y hoy se perfila como un atractivo turístico, atrayendo en los últimos 2 feriados a más de 2.000 visitantes.
Uno de los espacios más emblemáticos es el vivero El Jardín de los Geranios, donde Consuelo Chamorro ha cultivado más de 2.000 ejemplares. Es un proceso artesanal que involucra observación, recolección y polinización de abejas y colibríes. Se pone 500 semillas, brotan 100 colores diferentes, pero hay geranios que como que los son cerrados el filo hacia adentro. Esos son raros geranios. Eso se debe que trajo de afuera polen en las patas alguna abejita y trajo de otra variedad de semilla. Entre las especies encontramos el geranio limón con hojas rizadas que perfuman con aroma cítrico, el común que despliega flores moradas o rojas, el de tipo malbón que crece en ramillete y el geranio del pensamiento con tonos fucsia, morado y blanco. También hay hiedras, orquídeas y helechos. La mayoría de las plantas han sido conservadas desde hace 50 años. Los visitantes pueden aprender más sobre estas joyas botánicas, fotografiarlas e incluso adquirirlas. Así se impulsa el ecoturismo rural en Huaca. Sin fronteras de edad, la danza ha llegado a transformar la vida de personas de todas las generaciones en Latacunga. Niños, jóvenes y adultos mayores se han unido al proyecto Mashka Danza, impulsado por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Al ritmo de los pasacalles, sanjuanitos y tonadas han encontrado una conexión con la herencia cultural y una manera de mantenerse en actividad, como lo relata Sandy Espinosa. Niños, jóvenes y adultos mayores encontraron en la danza un espacio para conectar con sus raíces andinas y al mismo tiempo fortalecer sus destrezas artísticas. Son parte del grupo de Mashka Danza, una iniciativa cultural de la Universidad Técnica de Cotopaxi con sede en Latacunga. 25 niñas y niños se alistan para una demostración, acompañados de sus padres que les ayudan a colocarse el anaco y la faja, prendas de la vestimenta de los cholos cayambeños. Moviendo con elegancia sus pañuelos, los integrantes del grupo Mashka Danza Infantil, fundado en el 2009, bailan al ritmo del San Juanito y demuestran que la pasión por la danza puede comenzar a temprana edad. Para muchos, como Fernanda Gallardo, de 8 años, este arte es parte de su vida, junto a sus compañeros en presentaciones en Perú y Chile. Practico 2 horas siempre. Cuando hay presentaciones yo me siento súper nerviosa, pero luego, ya cuando la gente me aplaude, yo siempre me pongo muy feliz. Luciendo el traje de los cholos latacungueños, 3 mujeres y un hombre de 14 años destacan por su experiencia y dominio escénico. Son los más avanzados del grupo juvenil. Bailan frente a sus 20 compañeros que hace poco se sumaron. Mientras tanto, adultos mayores entre 65 y 75 años ajustan su vestimenta, complementándola con maquillaje y sombreros. Son Mashka Danza Tercera Era. Este grupo, creado hace 4 años, les permite mantenerse activos. Demostrar lo que hemos aprendido en el escenario, decir que sí podemos. Cada mes se presentan en desfiles, fiestas populares y eventos institucionales. La edición número 78 del Festival de Cannes se celebra hasta el sábado 24 de mayo, consolidándose como uno de los eventos cinematográficos más importantes y más prestigiosos. Y es que cada año reúne a las figuras grandes del séptimo arte y presenta una selección de películas del mundo. En la siguiente nota, un resumen de los momentos más destacados de la gala. Scarlett Johansson debutó como directora en el Festival de Cine de Cannes 2025 con su película Eleanor the Great, presentada en la sección Una cierta mirada. El filme recibió una ovación de pie de 5 minutos después de su proyección. Así Johansson da un paso firme en su nueva faceta como cineasta. Jodie Foster y sus compañeros de reparto presentaron el filme A Private Life en la sección Fuera de competencia.
La cinta, dirigida por Rebecca Lotovsky, es de comedia negra y surrealista, que ha sido bien recibida por la crítica. Benicio del Toro y los actores y actrices de la película The Phoenician Scheme de Wes Anderson desfilaron por la alfombra roja durante el estreno mundial del filme, que era uno de los más esperados del festival. Formó parte de la selección oficial en competición. Tuvo elogios de los expertos por su combinación de crítica social y comedia. I've appointed you sole heir to my estate. El elenco de Amores Perros, película estrenada en 2000 y dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Gael García Bernal, llegó a la ciudad francesa para presentar la cinta restaurada. La función fue recibida con una ovación por parte del público y fue presentada en la sección Clásicos de Cannes. Denzel Washington recibió de manera inesperada la Palma de Honor por su trayectoria. La 78 edición del Festival de Cannes terminará el sábado 24 de mayo, con la entrega de la Palma de Oro, y se anunciarán los ganadores de los principales premios. Música, nuevos íconos populares. Y Shakira no es solo una artista, es una superestrella. Tiene más de 30 años de carrera y es la cantante latina con más ventas de todos los tiempos. Estamos hablando de un ícono que ha impactado en grandes eventos como por ejemplo varios mundiales y también el Super Bowl. Pero ¿por qué es una artista tan influyente no solo en Latinoamérica, sino a escala mundial? Vamos a conocerlo en el siguiente especial. Perdón que te salpique. Y mañana, en la última entrega de esta serie de los nuevos íconos populares, Televistazo mostrará cómo Karol G supo desde los 5 años que la música sería su destino hasta convertirse en una star mundial. Y ahora vamos a revisar la información del espectáculo. El rapero argentino Paulo Londra y el puertorriqueño Wisin fusionan generaciones y estilos en su nuevo sencillo. Además, Bad Bunny, Austin Butler y Zoe Kravitz protagonizan la película Atrapado Robando. Más novedades con Ana María Palacios. El rapero argentino Paulo Londra y el puertorriqueño Wisin fusionan generaciones y estilos en su nuevo sencillo Flashbacks. Hablan del deseo y los recuerdos de una relación pasada. El videoclip, que es tendencia en YouTube, fue filmado en Buenos Aires. Morat lanzó su quinto disco denominado Ya es Mañana, con 14 sencillos sobre la nostalgia y el desamor. Quieren que sus fanáticos recuerden que el tiempo pasa rápido. La banda empezará una gira de conciertos Asuntos Pendientes el 25 de junio en Panamá. Bad Bunny se une a Austin Butler y Zoe Kravitz para la película Atrapado Robando, de Darren Aronofsky. Se estrenará en los cines el 29 de agosto. El reggaetonero interpreta a un gángster puertorriqueño. El filme cuenta la historia de un exjugador de béisbol que lucha para sobrevivir en el mundo del crimen de Nueva York de los años 90. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Les recordamos que este fin de semana Ecuavisa Sports transmitirá el sábado el partido Orense versus Aucas y el domingo el encuentro entre el Nacional y Emelec, y luego las emisiones informativas de Televistazo también en vivo por ecuavisa.com. Además, en las redes sociales de Ecuavisa encontrarán opciones turísticas para disfrutar el feriado en compañía de amigos y familia. Gracias siempre por su sintonía y confianza. Buenas noches y buen feriado.